Hola a todos, bienvenidos a su reunión familiar. Estamos felices porque hoy podemos exaltar al Señor con todo nuestro corazón. En la palabra, en el Salmo 145, versículo 17 dice: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Mis labios siempre te alabarán. La humanidad te bendecirá hoy y siempre. Que hoy puedas levantar tu corazón, levantar tus manos y entregar tu corazón delante de Dios y decirle: Señor, hoy queremos exaltarte, hoy queremos alabarte. Nuestro corazón te pertenece y declaramos que tú estás acá en nuestra casa, que tú eres el Dios de milagros. Entregamos todo lo que somos delante de ti. Te exaltamos, Rey. Eres hacedor de milagros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas.
sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Eres exaltado, eres adorado aquí, Dios. Señor, gracias porque tú eres un Dios milagroso. Te adoramos, te exaltamos y sabemos que en medio de la situación que estemos viviendo, tú te glorificarás. Te exaltamos, te honramos. Amén y amén. Qué bendición. Saludamos a aquellas personas que se conectan con nuestra transmisión en esta mañana. Y bueno, vamos a adorar al Señor. Ahí donde estás en tu casa, declara conmigo: yo soy libre por la sangre de Jesús. Vamos todos con sus palmas. Así.
esta mañana poder adorar juntos al Señor y vamos a darle paso a Danieli, que está en backstage, para continuar con nuestra reunión. Muy buenos días para todos ustedes. Qué alegría poder compartir este tiempo de alabanza y de adoración, donde sabemos que nos conectamos directamente a la presencia de Dios. Y ahora este es el momento para que puedas compartir el link con todos tus contactos. No los vayas a dejar por fuera. Y te invito a que podamos seguir conectados con la palabra que nos trae nuestra pastora Marta de Iriarte. Buenos días, Daniel, y qué alegría estar contigo en esta mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué alegría poder estar nuevamente en sus hogares. Gracias por abrirnos la puerta de su casa. Saben que durante muchos años de mi vida yo pensaba, aquí entre nos, ¿no?, que la pobreza era una característica de la humildad y que la persona entre más humilde fuera, pues era más pobre. La pobreza tenía que ver con la humildad. Pero cuán equivocada estaba, porque no sé si a usted le ha pasado, pero yo conozco personas muy bendecidas por Dios y son muy humildes. Y también hay personas que viven en tremenda escasez y son altivas y orgullosas. En la medida que yo me fui metiendo con la palabra de Dios, que fui leyéndola, escudriñándola, me di cuenta que muchos de estos conceptos tienen que ver con la forma como fuimos nosotros criados en el hogar. Eso es para los ricos, ese barrio es de ricos, somos pobres pero honrados, y comentarios de ese estilo que nada tienen que ver con lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor desea que usted y yo seamos prosperados. Es el deseo del corazón de Dios, la prosperidad para sus hijos. Y quiero decirles algo en esta mañana, presten atención. La prosperidad no depende o no está sujeta a la pandemia o a un confinamiento obligatorio. No es así. Les voy a dar unas píldoras hoy de la palabra de Dios que ojalá usted las resalte en su Biblia y las recuerde siempre. Dice la palabra en Isaías 65:22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos, usted y yo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Dice, mi pueblo, mis escogidos, no darán a luz para maldición. Y de pronto usted diga, pero eso es para el pueblo judío. No, eso es para usted y para mí. ¿Cómo lo sabemos? Porque escuche lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, verso 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Claramente dice, y usted lo leyó conmigo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? Para entenderlo tendríamos que ir hasta los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco, pero no los vamos a leer todos. Vamos a leer un texto que está en Deuteronomio 28:15. Dice así, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y usted puede leer del versículo 16 en adelante, hay una lista de maldiciones que nos pueden alcanzar por no haber obedecido la palabra de Dios. Estaba escrito en la palabra y la ley era para todos los seres humanos. Allí habla de escasez, habla de enfermedad, habla de la muerte física, pero la buena noticia es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo, Él pagó un precio por nuestra desobediencia. Él nos ha redimido de la pobreza, nos ha redimido de la escasez financiera, nos ha redimido de la muerte espiritual y la muerte física cuando Él venga por su iglesia por segunda vez. Dice en el verso 14, lo repito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y la bendición de Abraham incluye todas las áreas, la bendición en salud, la bendición financiera, la bendición espiritual. Y están para usted y para mí.
como somos cristianos, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y vea lo que dice la palabra en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo? Diga, soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Entonces somos herederos, dice la palabra. Somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta de todo lo que le pertenece a usted como hijo de Dios? De todo lo que puede alcanzar. Y repito, no depende de una pandemia, no depende de una adversidad que viva el mundo. Depende de mi relación con Dios. Cuando yo me casé, mi padre tenía un apartamento y me dijo, ese apartamento es para usted. Pero el apartamento estaba a nombre de él. Allí nos fuimos a vivir recién casados. Fue una tremenda bendición. Pero el apartamento estaba a nombre de él. A los pocos meses, lamentablemente, pues mi padre muere de un infarto fulminante. ¿Y saben qué? A pesar de la tristeza y del dolor, pues Dios me bendijo porque yo era heredera según la promesa. Él me había hecho una promesa y ese apartamento quedó a mi nombre. Cristo murió por ti. Y ahora tú puedes vivir en victoria, porque Él te ha dado preciosas y grandísimas promesas que Él mismo va a cumplir. Salmo 89:34, por favor, grábelo en su corazón. Dice así, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor no cambia, sus promesas siguen vigentes para tu vida y para mi vida. Somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Esta iglesia está cimentada en esa promesa. Génesis 12, versos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de esta tierra. Abraham también pasó tiempos difíciles, tiempos de hambre, tiempos de pandemia, al igual que su hijo. Pero ¿sabe qué sucedió? La promesa estaba vigente. La promesa de te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en tiempo de crisis, Dios nunca dejó caer su promesa. Siempre los direccionó, siempre les dio la provisión, lo que ellos necesitaban. Es más, les recordaba una y otra vez su promesa para que no la olvidaran. Ellos eran herederos, no podían ignorar, tenían que tomar posesión de su herencia. Imagínense, mi papá me hereda un apartamento. ¿Y qué tal que yo diga, no, yo no voy a hacer los documentos, yo no voy a ir a la notaría, qué pereza ir por allá, yo para qué voy a vivirme allá? Pues la muerte habría sido en vano. Cristo dejó promesas y herencia para usted y para mí. La Biblia dice en Génesis 26:24 cómo le recordó a Isaac la promesa que le había hecho a Abraham. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Por amor a Abraham, mi siervo, te bendeciré y haré que tu descendencia sea muy numerosa. Así es que no tengas temor. Recuerda cada promesa que Dios te ha dado. Jesús vino para redimirnos de la maldición de la ley. Romanos 5:17 dice lo siguiente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. La versión amplificada de esta escritura dice así, escuche, ellos reinarán como reyes en vida por uno, Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no somos dominados por la pobreza, no podemos vivir en escasez, porque Dios nos dio lo que nosotros necesitamos. No podemos ser dominados por la enfermedad, nosotros dominamos sobre la enfermedad. No podemos ser dominados por las circunstancias que vivimos, dominamos sobre esas circunstancias. Cuando yo me di cuenta de esta verdad, de lo que el Señor había conquistado para mi vida, mi forma de pensar cambió. Totalmente me di cuenta de que soy hija, pero también me di cuenta que le había robado por años. Me di cuenta que nunca había diezmado, ni ofrendado, ni había hecho un pacto, ni nunca había hecho una donación, nunca, ignorando la palabra había pecado contra Dios. Y yo no iba a desaprovechar la oportunidad. Si Cristo me redimió de la maldición de la ley, yo no iba a esperar que la maldición me alcanzara.
Yo iba a tomar la oportunidad que me estaba dando, porque Él me redimió, Él pagó el precio que yo merecía. Entonces comencé a diezmar para que todo lo que había hecho en un pasado quedara borrado, quedara atrás, a ofrendar, a creer en las promesas de Dios, porque Él había pagado un precio. ¿Y saben qué? Dios me bendijo grandemente y así ha sido todos los días de mi vida. Y recuerdo como recordaba el apóstol Pablo cuando hablaba de Abraham en Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Yo no dudé, no volví a dudar, nunca dudé, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Tenemos un Dios poderoso y tenemos que estar plenamente convencidos de eso. Él te va a suplir lo que necesites. Búscalo en este tiempo, créele a Él, crea a sus promesas, cree todo lo que Él te ha dicho. No tienes por qué estar retrasado financieramente, ni en enfermedad, ni en angustia. Humíllate delante de Dios y sé que Dios te va a dar las ideas creativas. Eso es prosperidad, ideas creativas, lo que tú necesitas para este tiempo. Y hoy voy a invitarte a que por favor presentes tu diezmo, tu ofrenda delante de Dios y vive para honrarlo a Él, hoy y todos los días de tu vida. Siempre traigo mi Biblia, mi ofrenda, toda la vida, desde que el Señor nos rescató, hemos presentado delante de Dios nuestros diezmos y estamos restituyendo. No solamente es el 10% lo que damos, porque cuántos años robándole al Señor. Tenemos que estar a cuentas con Él y eso es lo que hemos hecho. Y Dios, se ha manifestado de una manera tremenda. Así es que quiero invitarte que allí como familia tomes tu diezmo, tomes tu ofrenda. La campaña Es tu parte ha sido maravillosa. Cuántos hogares a través de tu donación han sido bendecidos. Y Dios mira con agrado lo que estás haciendo. Vas a presentar ese diezmo y vas a creer. No vas a dudar. Vas a confiar en el Señor, que Él es poderoso para cumplir todo lo que te ha dicho. Señor, te damos gracias. Tómate como familia y dile: Señor, gracias por la palabra que tú me has dado. Gracias porque yo creo en tus promesas y sé que tú las cumplirás, porque tú no cambias lo que ha salido de tu boca. Te doy gracias, Señor, porque en este tiempo me has sostenido y sé que lo seguirás haciendo. Mi vida no depende de este confinamiento, mi provisión no depende de lo que haga el gobierno, depende de ti, Señor, del Creador de los cielos y de la tierra. Te bendigo, mi amado Señor, recibe como olor fragante este diezmo, esta ofrenda, y te doy gracias, Señor, porque ya no estoy bajo maldición, porque Jesús me ha liberado y me ha provisto para todo lo que yo necesito. En Cristo Jesús, amén y amén. Puedes, como decíamos cuando estábamos todos congregados, presentar tu diezmo y tu ofrenda y sé que el Señor te va a bendecir. Van a aparecer unas cuentas que tú puedes ver y también vamos a mirar este video de lo que Dios ha hecho durante esta semana en la campaña Haz tu parte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estoy muy agradecida y pues ahí agarrar la mano de Dios. Agradezco mucho esta ayuda, mucho, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias a los pastores Carlos y Marta Iriarte y al proyecto Haz tu parte. La verdad que ha sido de mucha bendición. Que Dios nos bendiga a todos y a toda la... Muchas gracias por esta bendición. Estoy muy agradecida con la iglesia. Dios les pague. Gracias, pastora, por recordarnos que el deseo de Dios es que tengamos una vida bendecida. Y ahora les dejo a continuación con el mensaje que nos trae nuestro pastor Carlos Iriarte. Muy buenos días.
Damos gracias a Dios que nos permite llegar el día de hoy a su casa, poder entrar con la palabra de Dios a cada familia. Es el privilegio más grande. Gracias, Dani, por darnos el paso al día de hoy. Y hoy queremos llegar con una palabra que sé que Dios va a hablar a su corazón y a su vida. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén y amén. Vamos a orar. Coloca la mano en el corazón, dile conmigo: Señor Jesús, yo coloco hoy mi vida delante de ti. Quiero colocar lo que estoy viviendo, las situaciones que han traído temor, angustia, las dificultades que estoy viviendo. Y quiero pedirte que hoy hables a mi corazón. Espíritu Santo, que vivifiques esta palabra, que sea viva y eficaz para mí, que esta palabra traiga un cambio, un rompimiento, que yo la pueda entender, guardar y aplicar para ver la bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me encanta la Nueva Traducción del Viviente, porque en el versículo 27 dice: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Yo quiero tratar ese tema: no tenga miedo, tenga ánimo. Estamos completando 5 meses de pandemia, 5 meses en donde hemos vivido de todo. Y hay personas que en este momento están teniendo el miedo ante los problemas, el problema de una enfermedad, el problema de una situación financiera apretada, el problema a nivel de la dificultad familiar, las relaciones familiares tensas, el problema a nivel laboral, y como que en los corazones hay ansiedad, hay preocupación, hay miedo. ¿Cómo hacer con ese miedo? Este pasaje es bien interesante porque Jesús acaba de ver un tremendo milagro. Ha multiplicado 5 panes y 2 peces y le ha dado de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Termina eso y le dice a los discípulos: entren a la barca, vayan al otro lado, nos vemos allá al otro lado. Los discípulos entonces entran a la barca y se llevan en la barca al mar. Mientras tanto, Jesús dice que va a orar. En esa situación se presenta un viento contrario, el mar se levanta, comienza a haber problemas, y en ese momento en que tienen miedo, hay una gran dificultad. Allí Jesús viene a ellos andando de noche. Ellos pensaron que era un fantasma. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, le estoy hablando entre 3 y 6 de la mañana. Imagínense usted 3 y 6 de la mañana en un barco con viento contrario, con olas que se están levantando. El miedo era absoluto. Y ven una sombra, alguien con una túnica, no sé si sería blanca, caminando ahí en el mar. Ellos pensaron que era un fantasma. Dice ahí la palabra: Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Se paniquearon, porque pensaban, había una tradición que decía que en medio de una tempestad, si ven un fantasma, era fija la muerte. Ahora, la gente en medio de esta pandemia está viendo fantasmas. Y en medio de ver fantasmas se están llenando también de miedo, personas llenas de temor. Pero en ese momento Jesús, en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: te den ánimo, yo soy, no temáis. Entonces lanza una palabra, que es la palabra que nos está lanzando para esta semana, para vivirla. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro llega y ¡fum!, coge la palabra.
Fue el único que se apropió de esa palabra. Y dice el versículo siguiente: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Y dijo Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él dijo: ok, Señor, la fe viene por oír la palabra, entonces yo quiero andar sobre las aguas. Jesús dijo, versículo 29, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Usted se imagina ese momento? Lanza la palabra a Jesús, Pedro la toma, se baja por un lado de la barca, los discípulos lo están mirando, Pedro les hace como los ojitos y comienza a caminar en las aguas en medio de una tormenta, olas grandes. La fe de Pedro era segura y valiente. Creo que no es fácil caminar sobre las aguas en medio de una tormenta, pero el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Comenzó a caminar en medio de las aguas con fe, con firmeza, pero poco a poco empezó a mirar a otro lado y perdió esa fe. Y cuando dejó de mirar a Jesús, vio el viento, vio las olas, dijo: esto es imposible, y comenzó a hundirse. Porque no es fácil mantener la fe. Vivimos en un mundo en donde vivimos problemas, llegan dificultades. Y todos los días nos estamos enfrentando con dos aspectos en nuestra mente. Por un lado está la fe y por el otro lado está el temor. Y todos los días tenemos que ver: o le creo a Dios o dudo y permito el temor en nuestras vidas. Cuando teníamos capacitación destino acá en los salones de la iglesia, me acuerdo que en un martes llegó un joven y me dijo: pastor, me duele mucho el cuerpo, tengo un dolor en la columna, no puedo doblarme, casi ni puedo llegar, ore por mí. Yo le expliqué lo que el pastor Castellano nos ha explicado de cómo tener la sanidad, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, del derramamiento específico de la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, que esa sangre trae sanidad, que por la llaga de Jesucristo fuimos crucificados, fuimos nosotros hechos sanos. Y sabe que oré y él dijo: pastor, yo creo. ¿Sabe qué? Estoy seguro de mi sanidad. Sé que Dios me ha sanado. Yo me fui a clase. Cuando salí de clase me estaba esperando. Dijo: pastor, ayúdeme. Yo dije: ¿qué pasó? Yo lo vi perfecto. ¿Qué pasó? Dijo: pastor, que ya no creo. Lo que pasa es que ya no creo. En este momento no creo y me está doliendo mucho. Él en un momento creyó y en otro momento dejó de creer. En un momento tuvo fe y en otro momento no tuvo fe. Y los dos momentos fueron momentos sinceros en la vida. La fe y la duda siempre están en nuestra mente. Y es una batalla que se está librando todos los días en medio de esta pandemia. Todos los días la estamos librando. Mantener la fe es una guerra, es una pelea que estamos teniendo y debemos batallar. Es una guerra espiritual donde debemos batallar y pelear para mantener nuestra fe. Porque el diablo viene y ataca y coloca pensamientos de duda, de incredulidad, de no se va a poder, de es difícil, y tenemos que aprender a vencerlos en la fe. ¿Cómo poderlos vencer? ¿Cómo poder practicar esa palabra de tener ánimo en esta época, de avanzar, de no hundirnos en medio de esta tormenta? Número 1, Mateo 14:29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Número 1, tenemos que confiar y sujetarnos a la palabra. Para tener fe, para tener ánimo, tenemos que confiar en la palabra de Dios y tenemos que sujetarnos a esa palabra. Pedro tomó la palabra de Dios, confió en la palabra, comenzó a caminar, pero ¿sabe qué? No se aferró a la palabra. Cuando vio las olas no se sujetó a la palabra. Entonces soltó la palabra de Dios en su vida y cuando la soltó comenzó a hundirse.
La Biblia nos habla acerca de lo que sucedió con Israel cuando murió Moisés. Josué entró a reemplazarlo, y cuando Josué lo va a reemplazar era liderar más de 2 millones de personas para entrar a conquistar la tierra de Canaán. ¿Usted se imagina el desafío para Josué? ¿Usted se imagina el corazón de Josué? Años anteriores él había tratado de liderar y hablaron de apedrearlo. Ahora estaba lleno de temor. ¿Cómo voy a enfrentar eso? Pero Dios empezó a trabajar en ese corazón. Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para entrar, no para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Josué se aferró a la palabra de Dios y fue firme. No solamente la creyó como Pedro, sino se aferró, abrazó la palabra de Dios y no la soltó para tomar la tierra de Canaán. De la misma manera, en esta época de pandemia, aférrese a la palabra. No solamente es creerla, es no soltarla, es confiar, es sujetarnos a la palabra, aferrarnos a la poderosa palabra de Dios para tomar este segundo semestre como Él nos lo ha prometido. ¿Qué tengo que hacer para poder aferrarme a la palabra? Tengo que leerla y estudiarla. Yo veo gente que lee la palabra pero no la estudia. Se le olvida, no sabe qué dijo, hay cosas que aún ni se entienden. Entonces, cuando usted la estudia, la está guardando en el corazón. Y aunque lleguen tormentas, aunque lleguen pandemias, aunque lleguen dificultades, si confiamos, si nos sujetamos a la palabra, podemos vencerlas, podemos tener ánimo, podemos creer y podemos avanzar en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, me habla del pasaje de la samaritana, pero después habla de una situación cuando Jesús llega a la Galilea. Y cuando llega a Galilea, llega un oficial del rey que tiene su hijo enfermo. Al ser un oficial del rey, piense que es como uno de los ministros actuales del gabinete. Tenía todos los recursos para llevar a su hijo a los mejores hospitales y los mejores médicos. Lo habría llevado, me imagino que sí, pero nada había pasado, no podían sanar a su hijo. Entonces este hombre escucha que Jesús está allí en Galilea y se va para Galilea. Y dice Juan 4:49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Se le pega a Jesús y le dice: Jesús, mi hijo está enfermo, necesito que vayas a mi casa. Jesús dice: pero es que si no hay señales no van a creer. Y él le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero Jesús no va con el oficial. El versículo número 50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese hombre creyó la palabra, pero estoy seguro que lo que hizo este hombre es que se aferró a la palabra. ¿Por qué? Porque la casa de ese oficial estaba en Capernaum. Capernaum queda a 40 kilómetros de Galilea. Es como ir de aquí de Cali hasta Buga, más o menos. Es esa distancia a pie. Este hombre salió por la noche y llegó en la madrugada allá a la casa. Ahora imagínese usted lo que es caminar 6 horas, 8 horas solamente con una palabra, no más. Tu hijo vive. Y usted se imagina todos los pensamientos que el diablo le colocó a ese hombre. No es cierto, ya se murió. Te das cuenta cómo es Dios. Jesús no quiso ir. Él hace acepción de personas. Eso no es para ti. ¿Sabes qué? No vuelvas a la sinagoga, no te reúnas más. Todo lo que le ha dicho el diablo, y él aferrado: Jesús me habló, Jesús me habló, Jesús me habló, Jesús me habló.
no le dio espacio a la duda, porque el problema es cuando usted tiene 80% de la palabra y le da 20% de espacio a la duda. Cuando tiene 90% de la palabra y 10% de espacio a la duda, hasta ahí llega. Pero cuando usted no le da espacio a la duda, ¿qué sucedió? Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos vinieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Pandemia, podemos vencer el temor, podemos vencer el dolor, podemos vencer la aflicción si creemos a la palabra y nos aferramos a ella, porque esa palabra va a desatar vida en el nombre de Jesús. Y nos aferramos fuertemente. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tiene que tomarla. Dígame una cosa, ¿de qué sirve una espada guardada? No sirve de nada. La espada tiene que estar puesta delante, la espada del Espíritu, que es la palabra, y esa espada va a hacer que las circunstancias cambien en el nombre de Jesús. Lo segundo está en Hechos 12:5, dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Lo segundo que necesitamos es oración ferviente. Amén. Aferrarnos de la palabra, tomar la palabra, no soltarla, pero necesitamos orar fervientemente en esta época. Tenemos que orar. El doctor Cho cuenta un testimonio de una jovencita que asistía a la iglesia. Esta jovencita, su mamá estaba enferma con Alzheimer y entonces se le olvidaban las cosas. Era un problema dentro de la casa, ella tenía que cuidarla y por las noches la mamá se levantaba a veces a ir al baño o a la cocina, pero después se desubicaba en la misma casa, no sabía, se perdía dentro de la misma casa. Entonces comenzaba a gritar: ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Y la muchacha se tenía que levantar, entonces volver a guiar a la mamá: mires por acá, volverla a acostar. Y la mamá se levantaba 2 y 3 veces en la noche. A veces se levantaba y en medio de su Alzheimer comenzaba a cantar. Y era cristiana y conocía algunos cánticos cristianos que se acordaba. Y entonces ahí cantaba y cantaba y no la dejaba dormir. Mamá, es de noche, no, es de día. Se volvió un conflicto, se volvió una niña irascible, una jovencita con una cara de amargura, de dolor. Y uno de los líderes de la iglesia le dijo: ¿sabe qué? ¿Por qué no comienza a llevar la palabra y a orar con la palabra? Haga un devocional con su mamá, lleve la palabra a su casa, ore con esa palabra, pero con su mamá, no sin ella. Y esa jovencita hizo caso. Y comenzó entonces a orar con la mamá y a hacer un devocional. Y a decirle: mamá, mire lo que dice la palabra. Y oraba y le ponía la manito. ¿Y sabe qué sucedió? Fue pasando un momento el tiempo y la mamá ya no se despertaba en la noche. Y comenzó a reinar paz en ese hogar. Y ella seguía orando y seguía colocando la mano sobre la mamá y seguía declarándole la palabra. Y el milagro no solamente fue eso, sino que la mamá comenzó a recordar nombres, a recordar situaciones por el poder que hace la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre nos ayuda cuando clamamos a Él. Dios siempre nos ayuda cuando nos aferramos a la palabra, aferrados, no la soltemos. Pedro creyó la palabra pero la soltó. Usted y yo no la vamos a soltar como Josué. Tomarla, aferrarnos, orar fervientemente. Entonces lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros vendrá. Dice que tiene cosas grandes y ocultas que tal vez no hemos vivido en estos primeros meses de la pandemia, pero en este segundo semestre lo podemos vivir, podemos ver esas cosas grandes y ocultas. Es indispensable que Dios nos muestre esas cosas grandes y ocultas, y lo hace a través de la oración. El Salmo 121, versículo número 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Oramos para que Dios haga milagros, amén, en cada vida, en nuestras familias, cuando nos conectamos en los grupos Go. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a orar mirando a los cielos. Como dice esta palabra, y el Dios de los cielos, Él responderá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y quien resuelve nuestros problemas será el Señor, y no vendrán enfermedades, no vendrá la dificultad, porque Él la detendrá y podremos ver adelante y salir adelante en el nombre de Jesús. Durante el diluvio, Dios habló con Noé. ¿Sabe qué le dijo a Noé? Noé, hazte un arca, porque va a venir un diluvio, va a llover, la tierra va a ser llena de agua. Y en esa arca vas a entrar tú y tu familia. Y van a entrar una serie de animales, una pareja de cada uno, porque yo voy a destruir el género humano, pero ustedes se salvarán y los animales se salvarán. Pero cuando ordenó la construcción era como rara. ¿Por qué? Porque el arca no tenía ventanas. Allí en Génesis 6:16 el Señor dice: hazte una ventana. Era una sola ventana que mire al cielo. Era una ventana en la parte de arriba del arca. Y Noé hizo esa ventana en la parte de arriba del arca. ¿Y sabe qué? Fue la clave para que Noé y su familia no hubiesen muerto de un ataque de corazón. Porque piense usted, ventanas alrededor, olas enormes, lloviendo, la gente muriéndose, una ola venía por acá, esa gente se hubiera muerto. Pero no pasó nada porque ellos solamente podían mirar al cielo, solo al cielo, solamente veían caer agua y adiós, agua y adiós. No miraban nada de las circunstancias, no miraban nada de la adversidad que estaba pasando. La ventana fue dirigida al cielo para que miraran a Dios. Tenemos que orar mirando a Dios, tenemos que orar. La oración es eso, es una ventana dirigida al cielo. Dejar de ver circunstancias, que cuántos muertos, que qué se cerró, que cuándo va a abrir esto, que no sé qué. Y la gente está viviendo una presión horrible que necesitamos romper en el nombre de Cristo Jesús. Si miramos el entorno, comenzamos a deprimirnos. Si miramos el entorno, comenzamos a decir: ay Dios, ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Y mi casa? ¿Y no sé cómo voy a hacer? Pero si lo miramos a Él y oramos a Él y estamos aferrados a la palabra, habrá un cambio de circunstancias y podremos ver lo que no hemos visto, cosas grandes y ocultas que no conocemos, en el nombre de Jesús. Y número 3, Mateo 14:28. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Lo tercero que necesitamos es declarar fe. Claro, es cierto. Lo primero, nos confiamos y nos sujetamos a la palabra. Lo segundo, oramos fervientemente, oramos de una manera tan poderosa que el cielo comienza a ser real, que traemos ese cielo sobre nuestra casa. Pero lo tercero, declaremos fe. Cuando nos encontremos en problemas, en dificultades, en medio de esta pandemia, la declaración de nuestros labios es fundamental. Jesús afirmó a Pedro y fue el único que caminó sobre las aguas. No hay la historia de nadie más. Cuando tú y yo proclamamos con nuestros labios lo que Dios dice, suceden cosas. En 1 Samuel 17 nos muestra la historia del ejército de Israel, el tremendo ejército con Saúl al mando. Pero vinieron los filisteos, y los filisteos tenían un gigante, un paladín llamado Goliat. Y ese paladín desafió al ejército, les decía: denme uno que peleen contra mí, uno solo que pelee, cobardes, ustedes no pueden. Y ellos eran callados diciendo: es grande, es enorme, es difícil.
Yo veo así la gente con el gigante de la pandemia, el COVID-19. Es difícil, es complicado, no se puede. Y tristemente estamos encerrados en el temor como estaba el ejército de Israel. Él levantó la voz en 1 Samuel 17:10 y añadió al filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. El virus no era el COVID-19, el virus se llamaba Goliat. Todos los días hablaba, todos los días el COVID-19 nos están hablando. Tenemos programas de televisión y de radio que nos hablan de muertos y que tantos se contagiaron y que tantos no sé qué. Y nosotros estamos ahí prestando atención a eso y no a la palabra. Y estamos confesando eso que estamos viendo y no la palabra. Saúl y todo el ejército confesaban de Goliat. Decían: tan grande, y miren la malla y miren la lanza. Y lo hicieron más grande aún. Pero cuando llegó David no sabía nada. David lo único que sabía era alabar a Dios. David lo único que tenía era la palabra de Dios metida en su corazón. David tenía en la mente los pensamientos de Dios. Y fue el que salió a enfrentar el gigante. Y Goliat vio a David y lo menospreció, lo miró por encima del hombro y dice: ay, miren lo que me mandan. Qué cosa, semejante cosita que me mandan. Y lo despreció, pero ¿sabe qué? Trató de intimidarlo con palabras. Porque si algo utiliza Satanás sobre nosotros es intimidación con palabras. Busca gente que nos rodee para que sus palabras penetren y nosotros tengamos temor, nos desanimemos, no vale la pena, yo no puedo, soy un pecador, es tan difícil. Mire lo que dijo David. Del filisteo a David, 1 Samuel 17:43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y siguió diciéndole: ven a mí y daré la carne de las aves del cielo a las bestias, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y al escuchar David a ese gigante dijo: ¿yo por qué me metí en esto? ¿Por qué estoy en la misión carismática internacional? Uy, eso es difícil, uy, no, es complicado, no, yo no puedo, yo mejor me escondo, me voy. ¿Sabe qué dijo David? Él respondió, 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una declaración de fe. ¿Sabes qué? Tú tienes armas, sí, tienes espada, lanza y jabalina, pero yo no estoy solo. Hay un Dios, Jehová de los ejércitos, que está conmigo y yo vengo en el nombre de Él que me respalda. Se levantó en fe, una declaración poderosa, y sigue diciendo: ¿sabe qué? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué tal que declaremos hoy eso sobre el COVID-19? ¿Qué tal que declaremos esto hoy sobre el gigante de la crisis financiera? ¿Qué tal que lo declaremos sobre el gigante de los problemas familiares? ¿Qué tal que lo declaremos sobre el gigante de la crisis laboral? Son declaraciones de fe que tenemos que hacer. Él declaró sobre ese gigante lo que Dios iba a hacer a través de su mano. Y siguió diciendo, versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Usted y yo tenemos que combatir con la palabra, declarándola, no leyéndola simplemente, confesándola, rompiendo el miedo y el temor, y ser valientes y ser firmes y proclamarla. Hoy hay muchos cristianos que oran y creen. Están en los dos pasos, el paso 1 y el 2. Oran, sí, creen, sí, pero no confiesan. Porque en el momento
ven las circunstancias y dicen, tan difícil, ¿no? Uy, ¿qué va a hacer en mi casa? No, ¿y cómo vamos a pagar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? Y sabe que se rinden ante la pandemia y ante los problemas. Y cuando nos debilitamos en la proclamación, somos vencidos por el diablo y sus demonios. Tú y yo tenemos toda la palabra para declararla, para hacer confesiones de fe, para levantar en esta época nuestras vidas y nuestras familias y vencer en una guerra espiritual con la ayuda de Dios. Pero tenemos que estar firmes en la palabra, tenemos que estar firmes en nuestra oración. Me encanta lo que estamos haciendo con la oración 3 veces al día. Cuando sabe que en el momento en donde oramos 3 veces al día son los 3 golpes, y estamos diciéndole en la mañana, al mediodía y en la tarde, estamos declarando Dios, declarando palabra, declarando fe. Estamos diciendo al diablo, no podrás penetrar, no podrás entrar a mi casa en el nombre de Jesús. Es declarar, haga declaraciones de lo que la palabra dice que usted es. Su identidad en Cristo, téngala firme. Soy santo, soy hijo de Dios, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Soy luz en este mundo, soy sal de la tierra. Yo soy prosperado en todas las cosas, tengo salud, así como prospera mi alma. Esas son declaraciones que necesitamos decir, que necesitamos tener la mañana, mediodía y noche. Todos experimentamos el temor, claro que sí. Todos experimentamos el COVID-19, la pandemia. Todos experimentamos pensamientos. ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios cuida de mí? ¿Será que Dios me ama? Pero las dudas se van cuando, número 1, yo creo y me aferro a la palabra. Cuando oro fervientemente 3 veces al día mi oración. Y cuando hago declaraciones de fe, decretos de fe que se levantan en mi casa, que se levantan en mi liderazgo, que se levantan en mi familia. Confiar y sujetarme a la palabra, orar fervientemente y declarar fe. Vamos a orar. Coloque la mano en el corazón. Padre, hoy venimos delante de ti en medio de estos 5 meses de pandemia. Estamos a mitad del mes de agosto, Padre. Y hoy queremos colocar, Señor, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Hoy queremos colocar, Señora, nuestra mano en el corazón diciéndote que te necesitamos. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Ten misericordia hoy de nosotros. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre nuestras vidas. Que extiendas tu mano todopoderosa sobre nosotros. Tu palabra dice que fuimos comprados a precio de sangre, de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy clamamos la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre nuestras vidas. Que sea aplicada, que sea rompiendo, Señor, obras de tinieblas, que sea quebrantando los hilos que el diablo colocó, aquello a lo que le dimos cabida en los pensamientos, en las palabras, en las actitudes. Perdónanos por haber dudado, Señor. Perdona por haber abierto la puerta al temor, por creer a las circunstancias y no a tu palabra. Por haber permitido, Señor, soltar la palabra en el momento de la presión, de la dificultad de nuestras vidas. Hoy clamamos, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, venga sobre nosotros. Colocamos toda enfermedad. Si estás enfermo, pon tu mano sobre la parte afectada y dile conmigo, Señor, hoy
coloco mi mano, Señor, sobre la parte afectada y declaro, Señor, que tú eres Jehová Rafa, el sanador. Extiende tu mano de sanidad sobre nosotros, Señor. Yo declaro la palabra. Hoy es un decreto que por la llaga de Jesucristo yo he sido sanado. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre la parte afectada, quitando el argumento, absorbiendo cada parte de la enfermedad, y me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Coloco mi corazón delante de ti, Señor. Toda preocupación, toda angustia, todo estrés, toda ira, todo temor te lo entrego hoy. Tú no nos das espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y así lo creo en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que tú eres mi ayudador, que es el nombre tuyo el que me acompaña, que eres tú, Espíritu Santo, el que estás con nosotros, el que habitas en nosotros y el que obra maravillas en el nombre de Jesús. Eres mi consolador, mi ayudador. Ayúdame en esta pandemia a estar firme, a agarrar la palabra. Ayúdame, Señor, a orar fervientemente, ya que mi boca se convierta en una boca que levanta confesiones de fe, decretos de la palabra, decretos de fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Llena mi vida de tu paz. Coloca paz en mi corazón. Que tu gloria se manifieste en nosotros, Señor. Hoy desato los milagros que tienes para cada persona el día de hoy. Milagros creativos sobre los cuerpos, milagros financieros, milagros laborales, milagros en la familia y milagros de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Ahora sé que hay personas que hoy se han conectado por primera vez. Queremos que esas personas se puedan volver en amistad con Dios. ¿Cómo lo hago? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta de su corazón golpeando y diciéndole: déjame entrar. ¿Cómo lo dejo entrar? Con una oración. Yo te voy a guiar en esa oración, simplemente hazla y a partir de hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida en el nombre de Jesús. Así que coloca la mano en tu corazón, cierra tus ojos y dile conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, que no lo borres jamás. Perdóname por mis pecados, me arrepiento del mal que hice. Pido que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado sea aplicada en mi vida, limpiándome, restaurándome, rompiendo un pasado y abriendo un futuro lleno de la presencia de Dios. Te doy gracias porque sé que escuchas mi necesidad. Y va a colocar su necesidad delante del Señor y dígale: Señor, te pido por... Padre, escucha, Señor, lo que están pidiendo. Y conforme, Señor, a tu misericordia, desata la bendición sobre cada vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Quiero pedirle un favor. En la parte de abajo en la pantalla encuentra un correo electrónico y un WhatsApp. Escríbanos. Queremos atender su necesidad. Queremos ayudarle a este nuevo tiempo de su vida, que es un tiempo de bendición en el nombre de Jesús. Y queremos darle gracias a cada familia que se conectó el día de hoy. Qué bendición poder estar en la palabra. Quiero dejarlos con Danieli, que tiene unos mensajes importantes para cada uno de nosotros. Se me olvidaba algo importante. Comenzamos Universidad de la Vida. Así que inscríbase.
Ese es donde comienza la vida para el nuevo creyente. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos. Chao, chao. Daniel, y sigues, por favor. Y así como Pedro aprendió a caminar en la palabra, es tiempo para que nosotros aprendamos a caminar con Jesús en medio de esta pandemia. Por eso te quiero invitar a todas las actividades que hay en el transcurso de la semana. Recuerda, de lunes a sábado tenemos nuestra intercesión a partir de las 6 de la mañana. El lunes en la noche, a las 7:30 de la noche, tenemos discipulados para discipular con nuestro pastor César Castellanos. El martes es nuestra reunión de liderazgo a las 7:15 de la noche. El miércoles tenemos células, también jueves y viernes, y nuestros grupos de oración. Los viernes tenemos reunión de prejuveniles a las 5 de la tarde y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos el seminario de parejas por siempre. El sábado tenemos reunión de kids a las 10 de la mañana de los pequeños héroes. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestra esperada reunión de jóvenes. El domingo, a las 9 de la mañana, como hoy, tenemos nuestra reunión familiar. Y muy pronto vamos a iniciar nuestro nuevo ciclo de Universidad de la Vida. Tienes que estar muy atento. Y también tenemos grados. El 25 de agosto es día de graduación para todos los niveles de capacitación destino y los que terminaron Universidad de la Vida. No te lo puedes perder. Te esperamos. Que Dios les bendiga.